Muchas gracias, doctor Alejandro D'Apello, por su introducción. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso y a los laboratorios Merck Serono y en especial al señor Sergio Moreno la oportunidad de estar con ustedes la tarde de hoy para discutir un tema que es realmente trascendente en el área cardiovascular, pero que desafortunadamente está un poco olvidado, no está en las guías como un factor de riesgo tradicional. Mi función va a consistir en ver, miren que todos estos son los factores de riesgo tradicionales y este es el continuum cardiovascular que hace algunas décadas atrás el doctor Víctor So y el doctor Braunwald propusieron para entender que la enfermedad cardiovascular es un continuo, no está separado por capítulos. Y eso ha permitido entender que uno puede intervenir en todo el ciclo del continuum cardiovascular, desde los factores de riesgo hasta la insuficiencia cardíaca, que es la fase final del proceso. La primera parte de la presentación tiene que ver con hallazgos epidemiológicos en grupos poblacionales sin enfermedad cardiovascular conocida. Y podemos observar estudios como el estudio de Framingham, publicado por el doctor Cannell ya en el 87, y aquí tienen la relación entre la frecuencia cardíaca y la mortalidad por todas las causas. No solo cardiovasculares, por todas las causas, en hombres y separados por edad. Y ustedes pueden ver que corregido para factores confundidores, como por ejemplo peso, hábito tabáquico, hábitos de vida, etcétera, corregido para todo eso, podrán observar que a medida que la frecuencia cardíaca aumenta, tanto en hombres jóvenes, pero más en personas pasados los 65 años, la tasa de mortalidad cardiovascular aumenta. Esto es un estudio epidemiológico en personas aparentemente sanas. Hay muchos estudios epidemiológicos en grupos poblacionales aparentemente sanos. Este es un estudio de París, que fue un estudio prospectivo que duró 20 años de seguimiento y que ellos hicieron dos cosas. Dividir la frecuencia cardíaca en terciles al comienzo del estudio y ver los cambios de frecuencia cardíaca durante el seguimiento, también divididos en terciles. Y ver qué impacto tiene sobre la mortalidad global. Y se parece mucho al estudio de Framingham. Ustedes podrán observar que las personas que entraron con el tercil más alto de frecuencia cardíaca basal y que tuvieron el incremento mayor de la frecuencia cardíaca, tuvieron una mortalidad global más alta que los que entraron con terciles bajos y se mantuvieron con terciles bajos de frecuencia cardíaca. Este es un estudio, el estudio en mujeres posmenopáusicas, 120.000, para ver si la frecuencia cardíaca predecía eventos coronarios y cerebrovasculares. Y ustedes pueden ver que estratificados por frecuencia cardíaca en este grupo poblacional, que ya es de más alto riesgo, que no es un grupo poblacional aparentemente sano, pueden observar que con frecuencias cardíacas de más de 76 latidos por minuto había un aumento estadísticamente significativo de infarto del miocardio o muerte coronaria. De manera que hay evidencia epidemiológica sólida que permite concluir que la relación entre la frecuencia cardíaca, reposo y mortalidad tiene una asociación positiva con la mortalidad cardiovascular global y total en más de 60 estudios
que esa asociación es independiente de los otros factores de riesgo, que es tan fuerte la capacidad predictiva como puede ser el tabaquismo, que su asociación está presente en diferentes circunstancias clínicas, que la asociación está presente aún después de excluir el primer año de evaluación basal, porque mucha gente podría decir, bueno, ¿es la frecuencia cardíaca un promotor o simplemente nos señala que alguien está más enfermo? Si se descarta en el primer año, se sigue habiendo una muy buena correlación entre frecuencia cardíaca y mortalidad global. Y es interesante, acabo de estar en un simposio de enfermedad coronaria en la mujer, y la asociación entre frecuencia cardíaca y mortalidad global y cardiovascular es mucho más evidente en el hombre que en la mujer. Primer punto que quería comentar con ustedes en poblaciones aparentemente sanas. ¿Qué capacidad predictiva tiene la frecuencia cardíaca para decir qué individuos van a desarrollar hipertensión en el seguimiento? Yo quiero que ustedes vean esta referencia. Levy, en el año de 1945, fue el primero que hizo ya una observación mucho más formal. Y él toma 24,000 sujetos de la Marina de los Estados Unidos, los sigue por un lapso de 6 años, ¿y qué es lo que él estudia? Basalmente, quienes tenían una frecuencia cardíaca baja y una presión arterial normal, y quienes tenían una hipertensión que al principio era baja, o sea, taquicardia transitoria e hipertensión transitoria, y quienes tenían taquicardia transitoria e hipertensión transitoria, es decir, que no se mantenía en el tiempo. Los sigue a 6 años a estos 24,000 oficiales de la Armada de los Estados Unidos y encuentra que los que basalmente tenían taquicardia transitoria e hipertensión transitoria eran los que con mayor probabilidad desarrollaban hipertensión sostenida en el seguimiento. De manera tal que la frecuencia cardíaca alta debemos de empezar a verla como un predictor de desarrollo de hipertensión arterial. Vamos a ver qué evidencias adicionales. En este estudio, el estudio Harvest, que es un estudio a 6.4 años de seguimiento, ¿cuál fue el objetivo? Esto eran personas jóvenes con bajo riesgo cardiovascular y con hipertensión estadio 1. Y se los clasificó al momento del ingreso y al seguimiento en base a la frecuencia cardíaca. Y ustedes pueden ver que los que entraron con frecuencia cardíaca normal tuvieron mucha menos probabilidad de desarrollar hipertensión arterial en el seguimiento. Aquellos que entraron con frecuencia cardíaca alta desarrollaron mucha más hipertensión arterial que aquellos que no la tuvieron. De manera que la frecuencia cardíaca es también un predictor de desarrollo de hipertensión arterial. Pero adicionalmente, ¿qué impacto tiene la frecuencia cardíaca en sujetos con hipertensión arterial o diabetes? Este es un estudio que lo que intenta es ver cuál es el porcentaje de pacientes hipertensos que tienen más de 80 latidos por minuto, que es, ya vamos a ver, es el punto de corte entre lo que es normal y no es normal.
El 30% de los hipertensos tienen frecuencia cardíaca de más de 80 latidos por minuto. Yo quiero que empiecen a ver cuántos de sus pacientes con hipertensión tienen una frecuencia cardíaca de más de 80 latidos por minuto. Pero, ¿qué impacto tiene esto en hipertensión arterial? Los pacientes hipertensos que tienen menos de 64 latidos por minuto, esta es su posibilidad de desarrollar falla cardíaca por 1000 pacientes año. Y a medida que vamos subiendo los latidos por minuto, corregido para los otros factores de riesgo, no como un análisis univariado, sino multivariado, con análisis de regresión logística para poder corregir para los otros factores. Y miren ustedes que por encima de 85, la posibilidad de que un hipertenso desarrolle insuficiencia cardíaca es sustancialmente más alta. ¿Qué nos enseña el estudio de Framingham en pacientes con hipertensión arterial? Y trata de ver qué asociación hay entre frecuencia cardíaca con mortalidad en pacientes hipertensos. La primera lámina era Framingham en población aparentemente normal. Aquí es Framingham, pero en hipertensos, y nos enseña lo mismo que la lámina previa. A medida que la frecuencia cardíaca aumenta, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, coronaria y la mortalidad por todas las causas aumenta. De manera que el hipertenso taquicárdico es un paciente que tiene un riesgo adicional independiente conferido por la frecuencia cardíaca. Miren qué sucede en el estudio CIST europeo. Este fue un estudio clásico que se realizó en pacientes hipertensos añosos, cuando todavía podían haber brazos placebo, y comparó nitrendipina versus placebo en pacientes añosos. Y hubo un subgrupo del estudio CIST europeo en donde se hizo un monitoreo ambulatorio de la presión arterial que también nos da información de la frecuencia cardíaca. ¿Y qué demostró este estudio, publicado años posteriores, que es un subestudio del CIST europeo? Que tanto en hombres como en mujeres añosos con hipertensión predominantemente sistólica, a medida que la frecuencia cardíaca aumenta, la mortalidad aumenta, tanto en hombres hipertensos añosos como en mujeres. En el estudio VALUE, que es un estudio que compara básicamente valsartán con amlodipina para ver cuál tiene menores eventos cardiovasculares, independientemente de los resultados, podemos observar que el menor riesgo lo tienen aquellos que tienen una presión arterial controlada, pero una frecuencia cardíaca por debajo de 80. Cuando se tiene una presión arterial controlada, pero se está en el quinto quintil de frecuencia cardíaca, que son 80 latidos por minuto, no se obtiene tan importantes reducciones en los eventos, de manera que siempre hablamos de la meta de presión, pero nos olvidamos un poco de la meta de frecuencia. Y vemos que en los subestudios de estos megatrials, la frecuencia cardíaca está aportando significativamente a los eventos cardiovasculares. Me disculpo porque este fue un artículo que encontré en último momento, pero de prehipertensión. La prehipertensión, usted sabe que es un concepto que salió en el Joint National séptimo, en donde los pacientes están por debajo de 140/90, pero están por arriba de 135. Entonces, ¿cuál es el impacto? Esto salió en el American Journal of Hypertension. ¿Cuál es el valor pronóstico a largo plazo
de la frecuencia cardíaca en sujetos con prehipertensión, en un grupo de pacientes del estudio ARIC. Y podemos ver que aquellos que tienen más de 80 latidos por minuto, los individuos con prehipertensión y elevada frecuencia cardíaca, tenían un aumento en el riesgo relativo de 50% de mortalidad por todas las causas y un aumento en el riesgo de enfermedad arterial coronaria. Porque estábamos hablando de los hipertensos, que son un grupo poblacional muy bien definido, con estudios perfectamente diseñados, pero empezamos a ver que también en los prehipertensos la frecuencia cardíaca juega un rol importante en el pronóstico. De manera que la pregunta es, ¿la reducción del ritmo o de la frecuencia cardíaca en la hipertensión es un objetivo adicional en el tratamiento antihipertensivo? Habrán que hacer estudios randomizados, pero la respuesta con la información que tenemos es aparentemente sí. Todos los medicamentos antihipertensivos tienen un efecto igual sobre frecuencia cardíaca. Ustedes vean que los betabloqueadores la bajan, los vasodilatadores la aumentan, las dihidropiridinas realmente no lo modifican o la aumentan, pero verapamilo y diltiazem sí la baja, los inhibidores ECA no la modifican, los agentes de acción central sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento de escoger un medicamento, tenemos que ver si el paciente es taquicárdico. Y si es taquicárdico, tenemos que no solamente modular su presión arterial, sino también su frecuencia cardíaca. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la frecuencia cardíaca con el proceso aterosclerótico, que ya va un poco más adelante en el continuum cardiovascular? Ya pasamos de grupos poblacionales sanos, empezamos a hablar de hipertensión, de prehipertensión, y ahora vamos a hablar de aterosclerosis. Esta es una revisión muy interesante que nos permite ver cuáles son los mecanismos patogénicos que relacionan la elevada frecuencia cardíaca con la aterosclerosis. En otras palabras, ¿la frecuencia cardíaca elevada promueve aterosclerosis? Vamos a ir viendo. Hay dos conceptos que son importantes tener, que es el estrés de rozamiento, este es el más importante, que es el gradiente de velocidad de la sangre que se ejerce tangencialmente sobre la pared vascular, el gradiente entre el fluido que va por la parte parietal de la luz y la que va por el centro de la luz. Ustedes han visto esos flujos laminares y ese concepto es el concepto de estrés de rozamiento. Y el otro concepto, que es el del estrés tensil, que tiene que ver con presión arterial. Pero me voy a enfocar principalmente al estrés de rozamiento. ¿Qué pasa con las arterias coronarias, que son una de las arterias más susceptibles a desarrollar el proceso aterosclerótico? Miren, normalmente, si tenemos un ciclo cardíaco entre 60 y 80 latidos por minuto, ese ciclo dura 1000 milisegundos. De esos 1000 milisegundos, 700 milisegundos son diástole y 300 milisegundos son sístole. Pero a medida que la frecuencia cardíaca va aumentando, la diástole se va acortando y proporcionalmente la sístole se va haciendo más prolongada. Yo quiero que ustedes vean que cuando se produce la sístole, los vasos subendocárdicos prácticamente, por lo menos en el sistema de la coronaria izquierda, tienen un flujo retrógrado por las fuerzas compresivas miocárdicas. ¿Y qué sucede con el estrés de rozamiento cuando estamos en sístole? El estrés de rozamiento es bajo y vamos a ver qué impacto tiene eso.
En tanto que en diástole, cuando el flujo coronario es mucho mayor, el estrés de rozamiento es mucho más alto, evaluado en dinas por centímetro cuadrado. De manera que tenemos, en sístole un bajo estrés de rozamiento y en diástole un alto estrés de rozamiento. Concepto básico. Segundo concepto básico, que en la taquicardia la diástole proporcionalmente se acorta. Y cuando la frecuencia cardíaca supera los 130, pueden tener mitad del tiempo entre sístole y diástole. Y aquí tienen ustedes qué sucede cuando existen estenosis o bifurcaciones o curvaturas de las arterias. Aquí tienen una estenosis y ¿qué es lo que pueden ver? Que el flujo pierde sus características de flujo laminar, se hace un estrés de rozamiento bajo y se produce lo que se llama un movimiento oscilatorio. Aquí, este movimiento oscilatorio con el estrés de rozamiento bajo va a promover el desarrollo de aterosclerosis. Y miren ustedes, cuando nosotros vemos el ciclo cardíaco, empezamos a entender una serie de factores que afectan a las arterias coronarias. En la primera línea ven la curvatura de la arteria coronaria. La arteria coronaria sufre cambios geométricos importantes en la sístole. Los americanos le llaman el bending, que es el acodamiento. La curvatura es mucho mayor en sístole. Cuando la curvatura es alta, el estrés de rozamiento es bajo. Miren el estrés de rozamiento durante la sístole, ¿ya? Y miren el flujo. Y miren qué pasa con el estrés de rozamiento en líneas punteadas en diástole. Aumenta sustancialmente. Y aquí hay una balanza. ¿Qué dice esta balanza? Que si yo tengo una baja frecuencia cardíaca con un periodo diastólico más prolongado, yo tengo un efecto ateroprotector. Cuando yo tengo una alta frecuencia cardíaca, va a predominar el efecto aterogénico. Y voy a discutir con ustedes esto de los mecanismos por los cuales la frecuencia cardíaca promueve mayor aterosclerosis. Aumenta el estrés hemodinámico, hay mayor tiempo en sístole, la presión arterial media que ejerce el estrés tensil sobre la arteria es mayor, esto aumenta la carga mecánica y aumenta lo que habíamos hablado, el estrés de rozamiento bajo y oscilatorio, y todo esto promueve aterosclerosis y adicionalmente rigidez vascular. De manera que no hay solamente una correlación entre aterosclerosis y frecuencia cardíaca mediada por activación del sistema simpático, sino que también la relación tiene que ver con fuerzas hemodinámicas. Esta revisión, solamente miren de dónde viene, sale en el JACC y viene de Boston y de Cambridge. O sea, estamos hablando de centros de alta investigación. Y en él tratan de ver cuál es el rol del estrés de rozamiento endotelial en la historia natural de la aterosclerosis coronaria y en la remodelación vascular. Esta diapositiva, que es compleja y que probablemente no se pueda ver voy a tratar de describirla, miren, aquí tienen. Cuando el estrés de rozamiento es bajo, la célula endotelial tiene mecanorreceptores en su superficie. Esos mecanorreceptores en su superficie son receptores de tirosinquinasa, receptores de NADPH oxidasas, receptores que en último término, ¿qué es lo que van a promover? Van a promover el aumento en la expresión
de factores de transcripción. ¿Cuáles son esos factores de transcripción? Básicamente el factor nuclear kappa B, y hay una proteína fijadora de los elementos reguladores de esteroles. Entonces, una vez que se activa el factor nuclear kappa B, este factor nuclear kappa B se transmite al núcleo, de manera que una señal mecánica a través de señales biológicas hace que se transmita la señal al núcleo y el núcleo empieza a producir metaloproteinasas, quimoquinas como la proteína quimiotáctica monocitaria 1, moléculas de adhesión como el BICAM, el ICAM y la P-selectina, interleuquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, y también factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la endotelina 1, el factor de crecimiento derivado de endotelio vascular. Y todo esto es activado por el bajo estrés de rozamiento. De manera que el estrés de rozamiento bajo, activando receptores en células endoteliales, promueve todos los mecanismos proinflamatorios, activa el sistema que es más eficiente en la producción de especies reactivas de oxígeno, como el NADPH oxidasa. Y esto hace que las especies reactivas de oxígeno aumentan. Yo les decía que había esta proteína de fijación de elementos reguladores de esteroles. ¿Qué significa? Que aumentan los receptores para que la LDL entre a la célula endotelial. Y se modifica la morfología de la célula endotelial. Pierde sus características poligonales y se hace más permeable a la entrada de LDL. Teniendo más especies reactivas de oxígeno, se oxidan las LDL, se degrada la matriz, se inflama la pared vascular a través del bone. Esta es una proteína ósea que también se activa a nivel nuclear, se calcifica la pared vascular, hay angiogénesis y por otro lado se entorpece el efecto de la sintasa de óxido nítrico y la biodisponibilidad de óxido nítrico se compromete. ¿Puede haber algo más proaterogénico y más proinflamatorio que esto? El bajo estrés de rozamiento. Y eso nos explica por qué la aterosclerosis es tan selectiva de las bifurcaciones y de los sitios postestenóticos. La pregunta es, doctor, esto es mucha información básica, dígame, ¿qué tenemos de información clínica? Aquí el doctor Steven Nissen, que ustedes saben que es una de las personas más autorizadas para hablar de ultrasonido intravascular coronario, utiliza 4 estudios en donde se ve las coronarias con ultrasonido vascular y hace un análisis de cuáles son los factores que hacen que aumente o progrese la aterosclerosis. En estos 4 estudios, que uno es el Camelot, que el otro es el Reversal, son estudios de ultrasonido intravascular con intervenciones. Él toma los grupos que recibieron betabloqueadores y los grupos que no recibieron betabloqueadores. Y miren el cambio anual en el volumen del ateroma. Si yo tengo un LDL colesterol por arriba de la media y no uso betabloqueadores, mayor progresión. Si tengo un LDL colesterol por arriba de la media, pero estoy usando betabloqueadores, la progresión de la aterosclerosis es menor. Si llego a la media de LDL colesterol, pero no estoy usando betabloqueadores, miren la progresión, y la menor progresión se obtiene cuando yo logro las metas de LDL, pero a la vez estoy usando betabloqueadores. Entonces, el doctor Steven Nissen concluye en este estudio que sale en Anales de Medicina Interna que
los beta bloqueadores, a través de la reducción de la frecuencia cardíaca, están promoviendo una disminución de la progresión de aterosclerosis. Este estudio tiene varias limitaciones porque no fue prospectivamente diseñado para eso. Pero si ustedes buscan la literatura para tratar de empatar la información básica con la información clínica, este estudio es muy interesante, por lo menos es muy prometedor o estimula a pensar que no solamente bajando el colesterol, sino también bajando la frecuencia cardíaca, podría ser no solo con beta bloqueador, podría ser con un bloqueador de canales IKF, podría ser, y hay evidencia de reducción de aterosclerosis con ellos también. Pasemos más adelante en el continuum cardiovascular, ya no nos quedemos en el proceso de desarrollo de aterosclerosis y frecuencia cardíaca. Ahora hablemos qué pasa en la cardiopatía isquémica. Este es un estudio muy significativo en cardiopatía isquémica e hipertensión arterial que hizo el doctor Pepín, que es el estudio INVEST, que compara trandolapril verapamilo con betabloqueadores y diuréticos para ver cuál es el impacto en los endpoints duros en pacientes hipertensos coronarios. Pero ¿a dónde voy yo? Miren ustedes la evolución adversa y su relación con la frecuencia cardíaca. Independientemente del brazo asignado, Pepín observó que por arriba de 80 latidos por minuto los eventos adversos aumentaban. Y en pacientes con infarto previo, porque en el estudio del INVEST participaban hipertensos coronarios estables sin infarto previo y con infarto previo. Y miren, cuando tenían infarto previo, la correlación con la frecuencia cardíaca era aún más significativa. O sea, y esto nos confirma un hallazgo que ya lo teníamos conocido, que es que los beta bloqueadores reducen la mortalidad en el postinfarto. Ahí están los mecanismos. Quiero que vean ustedes, hoy por hoy sabemos que la rigidez vascular, sobre todo en añosos, juega un papel importante en eventos, sobre todo en eventos cerebrovasculares. Miren qué sucede con la velocidad de la onda de pulso, que es una forma no invasiva de medir rigidez vascular. Cuando yo tengo en sujetos normotensos y en hipertensos tratados, los estratifico por frecuencia cardíaca, miren que a medida que la frecuencia cardíaca aumenta, la velocidad de la onda del pulso aumenta, lo que quiere decir que la rigidez vascular aumenta. Porque estos son los mecanismos por los cuales la frecuencia cardíaca puede estar promoviendo eventos cardiovasculares. Pero vamos a hablar ahora un poco de la relación entre frecuencia cardíaca y sistema nervioso simpático. Este estudio Tecumseh del doctor Steve Julius, que es una de las autoridades en hipertensión en el mundo, nos dice algo que se aplica sobre todo en jóvenes, en hipertensos jóvenes y de edad media, que es que los hipertensos, la mayoría de ellos son, miren, el 37.4% de los hipertensos tienen un régimen hiperkinético, es decir, frecuencia cardíaca alta, gasto cardíaco alto. Y miren la relación que hay entre los niveles de norepinefrina, entre los hipertensos hiperkinéticos, los normotensos y los hipertensos normokinéticos. De manera que cuando yo tengo un hipertenso taquicárdico, porque no le voy a medir el gasto cardíaco, pero un hipertenso taquicárdico es un hipertenso hiperkinético, que está dependiendo mucho del sistema nervioso simpático. Ayer, en una de las simposios de desnervación renal para el manejo de la hipertensión, se ve el rol muy importante que juega el sistema nervioso simpático en toda la progresión de hipertensión arterial. Miren los niveles de epinefrina
en los hipertensos no tratados versus normotensos, es decir, hay hipertonía simpática, y estos pacientes, cuando se les hace un estrés mental, miren ustedes los que tienen, aquí tienen los terciles de norepinefrina durante el estrés mental y los niveles de presión. Los más reactivos desde el punto de vista del sistema nervioso simpático son los más hipertensos. Y vamos a hablar un poco de cómo esta relación entre frecuencia cardíaca e hipertonía simpática tiene su impacto en los eventos cardiovasculares. Sabemos que la hipertonía simpática promueve hipertrofia ventricular, resistencia a la insulina, enfermedad cardíaca isquémica, activación plaquetaria, hipertrofia vascular, arritmias, espasmo coronario, trombosis, todo. Por eso es que el despertar es un momento de riesgo. La mayor parte de los eventos coronarios tienen una relación circadiana. Y esta hipertonía simpática que nosotros podemos fácilmente apreciar a través del aumento de la frecuencia cardíaca tiene un impacto cardiovascular muy importante. De manera que la actividad simpática juega un papel clave en el desarrollo de hipertensión. Los sujetos hipercinéticos tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión sostenida. La actividad simpática es un predictor de interés porque es mucho más fácil medir que el gasto cardíaco y el tratamiento de la hipertensión se debe iniciar contra la sobreactivación simpática. En el viejo, por eso es que los metaanálisis, los betabloqueadores quedan tan mal parados cuando el promedio de edad está por arriba de los 65 años. La hipertonía, el problema de la hipertensión del añoso es rigidez vascular. Ese es el mecanismo fisiopatológico, que es diferente al mecanismo fisiopatológico de la hipertensión en los jóvenes y personas de edad media. Ahora, se ha hablado mucho de la resistencia a la insulina y sabemos que la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico son factores de riesgo adicionales e independientes. Y miren que la actividad simpática activa los receptores alfa, vasoconstricción, disminuye el aporte de flujo sanguíneo al músculo estriado esquelético y por lo tanto la utilización de glucosa, y esto lleva a resistencia a la insulina. Pero hay otro efecto, que es un efecto crónico, a través de la estimulación de los receptores beta y sobre todo beta 1, que por ese efecto crónico hace que las fibras musculares estriadas esqueléticas cambien de las de contracción lenta a contracción rápida. Y las fibras musculares estriadas esqueléticas que tienen este fenotipo desarrollan más resistencia a la insulina. De manera que con los hallazgos se aportan pruebas que caracterizan a los pacientes con síndrome metabólico como una condición que se refleja con un aumento de la frecuencia cardíaca. Este aumento de la frecuencia cardíaca participa en las alteraciones estructurales del sistema cardiovascular. Esto hace que la modulación del sistema adrenérgico sea un objetivo farmacológico. Y veamos qué pasa en diabetes, hipertensión y diabetes. Este es el estudio ADVANCE. 11.140 pacientes del estudio ADVANCE con diabetes tipo 2, seguimiento a 4 años. Veamos qué relación hay entre la frecuencia cardíaca en reposo dividida por quintiles y el riesgo de muerte cardiovascular. Miren, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca y por encima de 80, aumenta sustancialmente la posibilidad de muerte cardiovascular en el grupo de los diabéticos del estudio ADVANCE. Hay que tener en mente este aspecto. Y es que si nos ponemos a ver, la frecuencia cardíaca está en el centro de muchos factores de riesgo. La frecuencia cardíaca tiene una relación directa a través de la resistencia a la insulina con HDL bajo, con triglicéridos altos, por disminución del volumen plasmático del efecto vasoconstrictor, aumento del hematocrito. El aumento de la frecuencia cardíaca, por las razones que hemos comentado, aumenta la presión arterial, aumenta la insulina, aumenta la glucosa. De manera que cuando nosotros vemos frecuencia cardíaca, tenemos que pensar en todas estas cosas, algunas hemodinámicas, otras
de interacción con el sistema nervioso simpático. Miren qué pasa a 20 años de seguimiento, el riesgo de anormalidades metabólicas en 637 participantes sanos de Japón. Y miren qué sucede. Cuando ustedes tienen más de 80 latidos por minuto, la posibilidad de obesidad abdominal y de diabetes se aumenta sustancialmente. Así que, cuando nosotros pensemos en la posibilidad de desarrollo de diabetes, no solamente nos sirve el perímetro abdominal, la frecuencia cardíaca, predictor de muchos de los componentes de este grupo de factores que forman parte del síndrome metabólico. Hablemos rápidamente. Todos sabemos que una placa aterosclerótica es relativamente no problemática hasta que se fractura. La fractura de las placas es lo que da los síndromes coronarios agudos. Este estudio muy interesante, publicado ya hace algunos años en Circulation, es un estudio retrospectivo. Toma dos grupos de pacientes. Tenían que tener dos angiografías coronarias, una basal y otra cuando desarrollaron el evento coronario agudo. Y miren qué sucede. La posibilidad de tener una disrupción de la placa entre los dos coronariografías es mucho mayor si la frecuencia cardíaca era más de 80 por minuto. Y los dos predictores para el desarrollo de fractura de placa fue frecuencia cardíaca de más de 80 latidos por minuto y masa ventricular izquierda de más de 270 gramos. Y el predictor negativo, el uso de beta bloqueadores. Este estudio, muy interesante, ahí está la referencia, nos permite ver que la frecuencia cardíaca no solamente promueve el desarrollo de aterosclerosis, empeora la enfermedad coronaria, sino que tiene que ver con los fenómenos de fractura, y cuando nosotros veíamos el bajo estrés de rozamiento, la inflamación, la actividad de metalosproteinasas, entendemos por qué la frecuencia alta desestabiliza la placa. Cuando vean ustedes en el infarto agudo del miocardio el efecto de tratamiento sobre mortalidad, y van a ver que los mayores beneficios se obtienen cuando la frecuencia cardíaca se reduce más. Hay una relación entre beneficio de intervención y nivel de reducción de frecuencia cardíaca. Y eso también, y pasamos ahora a falla cardíaca. Ya estamos viendo la fase final del continuum cardiovascular. Y ustedes pueden ver que a medida que la frecuencia cardíaca aumenta en los pacientes con falla cardíaca, la mortalidad aumenta. No nos podemos olvidar que si aumentamos el porcentaje del tiempo sistólico y el paciente tiene disfunción sistólica, gran parte del tiempo sistólico se lo pasa en contracción isométrica. La contracción isométrica es lo que más consume oxígeno y lo que hemodinámicamente es menos eficiente porque el corazón no está inyectando nada, solamente está consumiendo oxígeno. De manera que la taquicardia aumenta el porcentaje del ciclo cardíaco que nosotros pasamos en contracción isométrica, lo cual en falla cardíaca es una condición muy desventajosa. ¿Qué pasa con medicamentos como bisoprolol? Nosotros sabemos que los betabloqueadores están indicados en falla cardíaca, o sea, eso ya está más allá de cualquier discusión. Todos los estudios con metoprolol, con carvedilol y con bisoprolol así lo han demostrado. Y parte importante de los beneficios es a través de la reducción de la frecuencia cardíaca. Miren en este caso, bisoprolol reduciendo sostenidamente la frecuencia cardíaca. Este es un subestudio, el estudio SHIFT, en donde ustedes pueden ver, y ustedes lo saben, que los pacientes con falla cardíaca que estaban usando betabloqueadores, que estaban bloqueados del sistema del RAS, pero que tenían más de 70 latidos por minuto, cuando se les agregó al tratamiento ivabradina y se redujo la frecuencia cardíaca por debajo del 70, se redujeron los eventos cardiovasculares. Por eso es que en las guías de falla cardíaca
Hoy por hoy, ivabradina, betabloqueadores es indicación 1A. El problema con los betabloqueadores es que no siempre la presión arterial nos aguanta. Pero cuando tenemos una dosis tope para el paciente que tenemos al frente y su frecuencia cardíaca sigue siendo alta, las guías europeas ahora ponen a la ivabradina como indicación 2A. En otras palabras, la frecuencia cardíaca juega un papel importante en estos pacientes. De manera que, fíjense, Mancha dice, este es un monstruo de la hipertensión, dice, por primera vez un ritmo cardíaco acelerado, o sea, taquicardia, se considera por las directrices internacionales como un factor de riesgo independiente y potencialmente como un objetivo farmacológico, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Los resultados recientes de intervención muestran los beneficios de reducción de la frecuencia cardíaca en los pacientes con enfermedad coronaria y se consolida el concepto de que la frecuencia cardíaca no solo es un marcador válido, sino un marcador independiente de complicaciones cardiovasculares, sobre todo en ancianos. Y dice, por lo tanto, ha llegado el momento de insistir en que la frecuencia cardíaca debe ser sistemática y correctamente medida en todos los sujetos, si es posible, en forma simultánea con la presión arterial. Y miren que empiezan a aparecer ya en clínica el SCORE, la clínica de Cooper hace un índice de riesgo de mortalidad, y miren, ponen los factores, y por fin, una guía dice, señores, si usted tiene una frecuencia cardíaca de menos de 80, tiene 0 puntos, si tiene más de 80, tiene 2 puntos. El problema es que no se ha estandarizado. Con frecuencia cardíaca estamos como estábamos en presión arterial décadas atrás. Pero el camino tiene muchos elementos para que se hagan los estudios correspondientes. Y para terminar, hubo una reunión para identificación y manejo del paciente hipertenso con frecuencia cardíaca elevada y se reunieron, miren quiénes, Ruy López, Palatini, Grassi, Estivo Giulio, o sea, Zanchetti, gente muy importante en el campo de la hipertensión, y dicen, el médico puede usar la frecuencia cardíaca para estratificar el riesgo cardiovascular y el manejo del paciente. Con esto he pretendido dar un pincelazo rápido de los efectos de frecuencia cardíaca en todo el continuum de la enfermedad cardiovascular y dejar sentada las evidencias que existen para considerarla como un factor de riesgo independiente. Les agradezco mucho por su atención.